continuar con lo que tenemos planificado para hoy. Adelante, hermana Marisa. Bien, muchas gracias, hermano. Paz a cada uno, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, hermanos de IMC, que nuevamente estoy trabajando, y también ahora con los hermanos de Guajitos, igualmente es un privilegio tenerlos aquí también. Me presento, mi nombre es Marisa Sánchez, para los que no me conocían. Asisto a la Iglesia de Dios en Zona 8 y estoy haciendo prácticas ya en último año de IMC. Entonces, bueno, la clase de hoy es bastante fácil, pero vamos a necesitar un poquito de ayuda de ustedes. Así que vamos a empezar. Aquí, creo que ya se miran las diapositivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Se miran bien? Sí, se mira. Ah, muy Sí, bien. Gracias. sí se miran, Marisa. Adelante. Gracias. Muy bien, el tema de hoy es, la clase es cómo dirigir las diferentes partes del culto. Creo que va de la mano con lo que veíamos en IMC el trimestre pasado, y ahora creo que el hermano Gamal, no, el hermano les está dando este tema también de cómo dirigir un culto, ¿verdad? Y pues como sabíamos, necesito, no sé, algún voluntario que me diga qué es homilética. Lo que vimos en el parcial pasado era la primera pregunta. Alguien que me conteste qué es homilética. Y es predicar, hermana. Predicar un sermón. sí, es predicar un sermón, pero recordemos que hay una palabra clave de la homilética. Es la preparación, hermana, del sermón. Muy bien, hermana. Y la presentación. Preparación y presentación de un sermón, pero nos vamos a quedar con la preparación. ¿Por qué? Porque así como en un sermón también debemos de preparar un culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el culto no vamos a ir y ya ahorita vamos a empezar con la prédica y de último vamos a dejar los himnos, sí se puede, pero hay un orden. Entonces, vamos a ver, si necesito también su apoyo, no sé si no me sale el chat, así que creo que vamos a usarlo los micrófonos. Vamos a hacer un programa, pero en general, no poniéndoles a las 3 y va a empezar el culto ni nada, sino que un programa en general de lo que ustedes han visto que lleva un culto, las partes que lleva un culto. Empezaríamos con guardia de oración. Guardia de oración, muy bien. Las partes de un culto. Otra parte de un culto, hermanos y hermanas. ¿Los cantos, hermana? Sí, los cantos. Ay, no me escribo. Cantos, muy bien. A ver, otra parte de un culto, hermanos. La dirección de las alabanzas sería. Introducción y la introducción a las alabanzas, dijo, ¿verdad, hermano? La dirección de las alabanzas. Ah, sería también los cantos y los himnos. Pero lo vamos correcto. La prédica, mi hermana. La bienvenida. La prédica, la bienvenida no la comimos. El saludo y, eso le iba a decir, el saludo y la bienvenida a los hermanos. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra parte de un culto? Leer una porción bíblica también va en un programa. Muy bien. Lecturas bíblicas. Va casi de primero. Muy bien, ¿verdad? hermanos. Un preludio, ¿verdad? Sí. La femenil. Sí. Muy bien. Vamos a poner el preludio aquí. Como vamos, está un poco desordenado nuestro programa, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, tal vez más adelante lo vamos a ordenar, pero sí, muy bien. Lo que quería era que todos viéramos las partes generales que lleva un culto, que es el saludo y bienvenida, las lecturas bíblicas, la oración, la dirección de los himnos, una introducción, la prédica y la oración final, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar
con nuestras diapositivas. Y necesito ahora un voluntario que me lea Juan 4:24. Hermana, solo alguien por ahí tiene encendido su micrófono. Vamos a... Ya, muy bien. Gracias, hermana. Juan 4:24. Un voluntario que me lea Juan 4:24, hermanos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario Sí, que adoren. No sé si me escuchaste, Marisa. Lo vuelvo a leer. Juan 4:24. No, Dios es perdón, es que espíritu. mi... Por favor, gracias. Ok. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, gracias. Como decía, ¿verdad? Que Dios es un espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en un culto, lo debemos de hacer en espíritu y en verdad para el Señor. Y así, ya vimos el programa que hicimos. También están las partes que son los himnos, como decían, la parte de los himnos, de los cantos, la dirección de los himnos o de las alabanzas. Y pues aquí se debe hay unos tips que debemos de seguir, que es que debemos escogerlos con anticipación. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el error de que nos dicen 15 días antes de que nos toca dirigir y nosotros al día anterior de la dirección nos recordamos que tenemos la dirección y empezamos a buscar en el himnario las alabanzas y decimos, ay, voy a cantar esta porque me la sé. Entonces es necesario que escojamos las alabanzas. ¿Por qué? Porque debe de ir en base al tema. Porque también debemos de nosotros estar en comunicación con el hermano predicador o preguntarle al hermano que nos invitó cuál va a ser el tema para que nosotros sepamos escoger las alabanzas y no hacerlos 15 minutos antes de la dirección, estar hojeando el himnario buscando las alabanzas. Y debemos de escoger himnos que dominemos. No vamos a cantar, por ejemplo, cerca de ti, Señor, yo no lo domino, entonces yo no lo cantaría porque sinceramente lo siento muy alto, entonces puede ser de que sí vaya con el tema, pero nosotros por eso debemos de escogerlos con anticipación para saber si los dominamos y si no los dominamos los podemos practicar anticipadamente. Igual no es conveniente que le pidamos ayuda a un hermano ya en la dirección, decirle, hermano, fulanito, ¿será que me puede acompañar para que me guíe con esta alabanza? Porque cae en el error de que ya no se pierda la armonía del himno en la que ya se planificó o el propósito del culto. Entonces es mejor que si vamos a hacer eso, de estar seguros de que sí el hermano nos va a llevar la armonía que necesitamos. Igualmente, como les decía, los himnos que debemos escoger deben de ser relacionados con el tema preferiblemente. Las lecturas bíblicas. Esto es muy importante porque como veíamos anteriormente y como nos decía un hermano, de que esto nos puede ayudar en las introducciones de los himnos, una lectura bíblica. Pero estas lecturas bíblicas que nos referimos aquí es ya en un culto. Se deben de hacer despacio, a quien le toque este privilegio las debe de leer despacio para que se entiendan y correctamente mencionar bien las palabras. Es importante que nosotros las repasemos anticipadamente varias veces para que nos vayamos acostumbrando a leerlas en público y no nos pongamos muy nerviosos o a tartamudear cuando ya estemos leyendo la lectura, ¿verdad? Igual, como les decía, se pueden usar en una introducción o también antes de recoger la ofrenda o después de que el hermano predicara, pero si se usa después de que el hermano predique, debe de ser relacionado con el tema. A ver, otro ejemplo en el que ustedes usarían alguna lectura bíblica.
Ya puedo leer los chats. Un ejemplo donde ustedes usarían la lectura bíblica, aparte de una introducción o después de la predicación. Me pueden escribir ya ahorita, antes de la oración inicial, como parte introductoria, ¿verdad? Para que quedemos, que el público se quede impresionado también del culto, ¿verdad? Como les decíamos anteriormente, en una dirección es para encaminar a la predicación. Muy bien, creo que está bien esta en la oración inicial. Vamos a seguir compartiendo las diapositivas. Muy bien, ahí está. Y también está la parte de las personas que van a hacer la oración en público. Perdón. Que a las personas que se les da este privilegio, porque como leíamos anteriormente, todo lo que hagamos para el Señor es un privilegio y lo debemos de hacer de corazón. Entonces se les debe de avisar a ellas con anticipación para que las personas sepan cuál va a ser la oración y no pasar, decirle, ay hermano, ¿será que puede orar por tal y tal? Entonces a veces el hermano no se prepara muy bien. Y distinguir cuál es la oración puede ser por invocación, dice en el folleto, estamos en la página 15. O sea, cuando empezamos el culto, lo podemos leer en Salmo 17:6. No sé si hay algún voluntario que nos pueda leer Salmo 17:6. ¿Lo leo? Por favor, hermana. Dice así: yo he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Gracias, hermana. Como dice aquí, ¿verdad? Si nosotros le pedimos al Señor, le invocamos en este caso, Él va a inclinar su oído y nosotros debemos de saber eso. Pero entonces al hermano que nosotros le vamos a pedir que nos haga este privilegio, debe de saber que la oración va a ser para eso. Así él se prepara anticipadamente y pide para esto. O puede ser una oración de intercesión o de despedida al final del culto. Ya que lo que les decía que se debe de avisarles con anticipación es para que el hermano sepa lo que va a decir y así ore con entendimiento. Y recordemos que las oraciones en este caso deben de ser cortas, variadas y adecuadas. Si nos toca a nosotros este privilegio, ¿verdad? Porque a veces caemos en el error de hacer las oraciones largas y si pedimos que estén de rodillas los hermanos y hay hermanos ancianos, creo que se cansarían mucho, entonces nuestras oraciones deben de ser cortas, más si son para la invocación, la intercesión o despedida. Variadas, porque a veces caemos en decir las mismas palabras y las mismas palabras. Por eso es necesario que con anticipación nos digan, mira, te toca el privilegio de orar en la despedida. Y deben de ser adecuadas. ¿A qué nos referimos con adecuadas? Que sean lo que nos pidieron, porque a veces también caemos en el error de que nos dicen que vamos a orar por pedir entendimiento y en una prédica y entonces nos vamos a otra parte que no era la de la oración. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que vamos a orar y ser concretos e ir al grano. Y también, ya para finalizar, porque es un poco esta clase, la ofrenda. La ofrenda es un tema que es muy importante, es un punto muy importante en un culto, porque es un gran privilegio. A mí me tocó una vez con una hermana que nosotros hacemos que los jóvenes, los niños o los adolescentes se encarguen de un culto. Entonces, a veces nos toca a nosotros también recoger la ofrenda. Y había una hermanita que no quería recoger la ofrenda porque decía que ese no era un privilegio y ella quería otra cosa. Pero sinceramente, todo lo que hagamos para el Señor debe de ser de devoción y de 3:24. No, alguien que lo lea, por favor. Colosenses 3:23-24.
Vamos a ver si hermana ya lo Colosenses, ¿qué encontró. dijiste? Y dice así. 3, 23 al 24. Gracias. Lo vas a leer, ya sé. No. Léelo, Susi. Gracias. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ana. Muy bien, como dice aquí, ¿verdad? Que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. O sea, como leíamos al principio, ¿verdad? En espíritu y en verdad. ¿Por qué les decía esto? Porque a veces creemos que por barrer la iglesia no es un privilegio, pero sí, todo lo que hagamos para el Señor es un gran privilegio y recoger la ofrenda también. Y es muy importante porque la ofrenda tiene bastantes beneficios. Igual, alguien que yo sé, ya que nos querías apoyar también, si puedes leer 2 Corintios 8:12. Hermana, solo quiero hacer una pregunta. No sé si me permite. Sí, hermana. Fíjese que había un hermano que él dio una Sí, cadena de hermana. ofrenda. Ah, su pregunta. Ajá, no sé qué opinan de esto, porque un hermano dio una cadena de oro en la ofrenda. No sé si será bueno o no, ¿va? Sí. Esta era mi pregunta. Perdón, hermana, ¿cuál era la pregunta, hermana? Que Un hermano dio una cadena de oro en la ofrenda. No sé si es bueno eso o no. El hermano lo dio así de corazón y él dijo que era de oro y lo iba a echar entre las ofrendas. ay, hermana. Pues es una ofrenda, ¿verdad? Y creo que tal vez el hermano sí la iba a dar de corazón. Creo que no sabría contestar ahí, hermana. No sé si el hermano Carlos. No. Claro, con gusto, hermanos. Por Pues, favor. claro, con Gracias, gusto, no hay pena. Hermanos, debemos de ser cristianos equilibrados, debemos de aprender a entender que cuando alguien llega a la iglesia, por ejemplo, por primera vez y está dejando ciertas vanidades del mundo, podría darse una situación como la que la hermana Marilis presenta, ¿verdad? Y nosotros hacemos mal a veces al criticar, juzgar o peor, rechazar al hermano o a su donación, ¿verdad? Esto es manejable, ¿verdad? Inclusive si ustedes van a las costumbres judías, las mujeres utilizaban joyas. O sea, esto no es ningún secreto, la Biblia lo dice claramente. Lo que sucede es que en nuestra cultura religiosa de la iglesia, pues no es muy acostumbrado ni muy bien visto. Pero esta es cuestión de opinión, de criterio personal, no es cuestión bíblica. El Señor no se mete con eso porque, repito, aún los judíos utilizaban aretes, usaban cadenas, es algo bíblico. Entonces, desde ahí podemos ver que no hay ningún problema con eso. Y repito, si vamos al recibimiento de un hermano, yo no creería que este hermano fuera un hermano que tuviera 20 años de estar en la iglesia. Sin duda alguna, tal vez alguna visita, tal vez esté en un culto de evangelismo, alguien que desconoce cuáles son las costumbres y las prácticas usuales nuestras, ¿verdad? Que no usamos joyas, porque así se nos enseñó. Entonces, es cuestión de recibirla con mucha modestia, darle el manejo correcto para que no se escandalice ningún hermano. Se puede vender, si es de oro, eso se puede vender, usar y el dinero en la obra. Ahora, tal vez cabe la aclaración. Si alguien
viene y dice, mire, yo soy narcotraficante y a eso me dedico y quiero dar mis diezmos del narcotráfico aquí con ustedes y esto es producto del narcotráfico, ahí ya es otra cosa, porque él conscientemente nos lo dice y nosotros no deberíamos de hablar con él y hacerle ver pues que esa es una actividad ilícita, como lo puede ser también la prostitución o la venta de licores o tabacos, y no recibirla y decirle claramente, ¿verdad? Porque eso él lo comprenderá de que tiene un mal proceder. Inclusive nuestros reglamentos hablan de ofrendas lícitas, ¿verdad? Pero hago esta aclaración. La hermana Amarilis no está comentando que traiga ese origen, ni la persona lo dijo. Yo estoy ampliando un poquito más si esto se diera, ¿verdad? Pero si la persona llega muy sencilla y está cambiando su vida y quiere dar algo así porque no sabe, no conoce nuestra cultura, no es de la iglesia, se la recibimos y pues de ahí vemos cómo se puede o fundir o vender o qué sé yo qué hacer para obtener esa ofrenda y utilizarla donde él quiso que se utilizara, con el propósito que quiso que se utilizara. Es otro caso totalmente diferente al hipotético que yo les ponía, pero espero ahí haber ampliado un poquito más. Por último, quiero mencionar que los extremos nunca son buenos. Debemos otra vez mantener siempre un equilibrio. Nada más, hermanos. Gracias. Hermana Marisa, perdone, creo que estoy un poquito perdida en la página que vamos. Estamos en la página 15, hermana. ¿Cómo dirigir las diferentes partes del culto? Sinceramente, Gracias, hermana. no sé cuál es la página del folletito de los hermanos de Guajitos. Pero es cómo dirigir las diferentes partes de un culto, que también va en relación con el curso de dirección de cultos, un poquito. Y muy bien, seguíamos con la ofrenda. Gracias, hermano. Espero que sí haya, creo que sí, respondido a la duda de la hermana Marilis. Sí, ¿verdad? Sinceramente no podemos tampoco juzgar a los hermanos en la ofrenda que den. Sí, claramente es que sea limpia, ¿verdad? Hermana, Sí, hermano. volviendo a lo de la ofrenda, bueno, el caso de la hermana, ¿verdad? Hay muchos hermanos que vienen de las iglesias pentecostés y ellos por lo regular reciben ese tipo de ofrenda. Y nosotros nos topamos con un caso que dejaron dólares. Entonces nosotros veníamos y ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo lo anotamos? Y nos explicaron que hay una casilla aparte, ¿verdad? Entonces para cuando dejan objetos, porque parece que ya había sucedido también de que habían dejado algún objeto. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Hay solución porque también al hermano que encargado de recoger la ofrenda, ¿cómo va a anotar esto, verdad? Pero igual siempre creo que se puede hacer una anotación ahí en la hojita, como mencionaba el hermano Gustavo. Gracias, hermano. Otro error que se podría cometer al momento del que está dirigiendo y diga que va a recoger la ofrenda y entonces la ofrenda se alarga y entonces viene el tiempo de los anuncios y siguen recogiendo la ofrenda y también no es adecuado hacerlo. Bien se puede leer un pasaje bíblico adecuado a la ofrenda antes de decir de que van a pasar a recoger la ofrenda y así alargar un poco el tiempo. No sé, hermanos, si tienen alguna otra duda o otra sugerencia de estos temas, ya sea de la ofrenda, de las personas que oran o de las lecturas bíblicas o de los himnos que nos quieran compartir. Sí, hermana Marisa, ¿puedo comentar? Sí, hermano. Dice que ahorita pues me ha tocado un par de veces salir y me he topado con que varias iglesias o misiones tienen pistas y muchas veces, bueno, en el caso de los obreros, ¿verdad? No nos enseñan con pista, claro, nosotros tenemos que ver cómo aprendemos, pero la iglesia ya está acostumbrada a cantar con pista cuando uno llega. Entonces uno llega, pero que
casi que a ciegas, pero gracias a Dios se ha salido, pero lo comento para que lo tomen en cuenta, de que muchas misiones o iglesias cantan con pista. Y referente a la lectura, pues yo he visto en algunos casos que algunos hermanos leen un salmo, pero intercambian los versículos y cantan un himno, después un par de versículos y vuelven a cantar, y así terminan el tiempo de la dirección. Y con la ofrenda es que cuando se inicia el primer himno de la segunda parte, se les avisa a los hermanos, miren hermanos, van a pasar visitándolos a ustedes en lo que nosotros entonamos el himno. Y entonces ahí ya se recoge la ofrenda. Ese es mi comentario, hermano. Paz. Paz, hermano. Gracias, hermano. Sí, eso también, ¿verdad? Con los himnos, que no en todas las congregaciones se cantan igual. Hay congregaciones que se cantan con pistas. También ahora hay pistas nuevas y hay congregaciones donde todavía cantan las pistas anteriores, o también en el interior las pistas son diferentes a como se acostumbran aquí en la capital. O también se canta con música en vivo, como por ejemplo en la Florida y en Zona 8, que son a las que yo he ido. He visto que tocan con los instrumentos. Entonces, si llegan a invitarnos de otra zona o de alguna iglesia en algún pueblo, nosotros debemos de ir preparados, ¿verdad? Porque o preguntarle al hermano si se canta con pistas o con música en vivo, para que nosotros sepamos qué hacer. Y entonces por eso es importante la preparación de las alabanzas antes y también de las pistas. Y si podemos conseguir las pistas también para irlas ensayando. Y sí, las lecturas de los salmos normalmente es lo que se hace, ¿verdad? Buscar un salmo antes de la alabanza, y creo que está bien, al igual que también se puede hacer una introducción. Y a la pregunta que había hecho sobre los versículos, una hermana me dijo que también se puede agregar en una conclusión, a un tema, al tema de la prédica, y sí, muy bien, hermana, también se puede hacer. Dice otro comentario, tales podría ser después de la oración inicial y antes de la alabanza, con referencia a lo de las lecturas bíblicas. Muy bien, hermana. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer respecto al tema. Bueno, creo que no. Entonces traigo un pequeño ejercicio para, como es un poco fácil, ¿verdad? Para que elaboremos un programa. Nosotros haríamos todo el tema, ¿verdad? Las partes del culto. Haríamos la oración, la introducción, las alabanzas, y el tema de la prédica sería la humildad de Cristo, que era uno de los temas que vimos aquí también y parte de la escuelita, pero no haríamos el tema en sí, sino que solamente las partes del culto. ¿Qué himnos eligen? ¿Qué lecturas bíblicas? Y bueno, y la oración. Si le agregarían ustedes otra oración, sería un pequeño programa de un mini culto con el tema la humildad de Cristo. Yo creo que en 5 minutos, hermanos, ¿les parece bien o muy poquito? ¿Esto hay que escribirlo en el chat, pregunto? ¿O cómo sería? Sí, para que lo podamos ver, así, escríbanlo en el chat y entonces ya miramos cómo lo comentamos.
Bien, el hermano Joseph ya puso la bienvenida. Bienvenida y oración, o solamente bienvenida. Perdón, ese se me fue ahí. Estoy escribiendo. Vaya, está bien. Hermana, ¿pondríamos los cantos, el nombre de los cantos o solo lo incluiríamos dentro del programa, sin los nombres? Los nombres de los cantos, hermana, para que vayan con el tema. Gracias. Sí, el tema es la humildad de Cristo. Pastor, hermana, yo no puedo escribir en el chat, pero yo incluiría en el Monte Calvario. Sí, está bien, hermana. Gracias, hermana. Muy bien. Creo que ya, ¿verdad? Igual podría ser solo una alabanza para lo del tiempo, solo para ver más o menos cómo haríamos nuestro programa. Voy a leer en general. El hermano Rodolfo Payés dice, saludo de paz y bienvenida, y lectura bíblica, el Salmo 86, 1 y 2, luego la oración inicial, seguido por el himno número 102, todo a Cristo, yo me rindo. Ahí se quedó el hermano. Vamos a ver. Un mensaje privado, saludo y bienvenida a la iglesia, himno número 54. No, el otro hermano dice que haría la bienvenida a las iglesias en general, oración inicial, un texto bíblico de introducción y alabanza
por un tiempo de 30 minutos, la predicación, sermón o escuela de 1 hora aproximadamente. De nuevo con las alabanzas de 5 minutos, tiempo para los anuncios hacia la congregación de un tiempo de 10 a 15 minutos. De nuevo con la alabanza por unos 10 minutos y oración final y bendición. El hermano hizo el programa en general. Si también está bien, es normalmente lo que se hace en un culto, ¿verdad? Ese es el orden que seguimos. El hermano Joseph dice, bienvenida, oración, himno o amor de Dios, de tal manera me amó. Un día, la prédica, feliz cantando alegre, viene otra vez, anuncios, ofrenda, a Cristo doy mi canto, oración final y bendición. Sí, también está bien. Recordemos que los himnos también deben de ir pegados al tema, ¿verdad? Pies divinos cantarían. Sí, está bien también. El himno 23, dulce oración, y seguido a la oración. Padre, a tus pies, sagrado es el amor, espacio para la predicación. Seguido se entona el himno 191 y decir la ofrenda y tiempos de anuncio y el 106 y se cierra con el 98 cerca más cerca y la oración. Sí, también está bien, hermano, el programa. El próximo programa dice saludos y bienvenida, oración, cápsula, la humildad de Cristo, alabanza congregacional, ofrenda, anuncios, alabanza, oración y bendición. Sí, creo que sí, el programa es el que normalmente seguimos. Muy bien, el hermano Rodolfo, Gustavo nos hizo la tarea, dice. Y el último programa, saludos y bienvenida, oración. Perdón, se me pasó. El himno número 136 de Mi Tierno Salvador, la cápsula, la humildad de Cristo, alabanza congregacional, ofrenda, anuncios, himno, pertenezco a Cristo, oración y bendición. Bueno, vamos a leer el último programa. Saludo y bienvenida, oración inicial, versículo, una lectura bíblica, Cristo es mi dulce Salvador, predicación, a Cristo es la peña de Oreb, anuncios, un himno con ofrenda, maravillosa gracia, oración final y bendición. Muy bien, sí, muy bien, hermanos. Creo que sí entendimos todos el orden de un culto. Normalmente es el que hacemos nosotros. Igual las partes que debe de llevar, que son esenciales, tanto los himnos, las oraciones, las lecturas bíblicas, el tema, que vaya relacionado todo con el tema, y la ofrenda, que es esencial, que también la recojamos, ¿verdad? El hermano Rodolfo sigue incluyendo los himnos que sí van bastante bien con el tema que dije. Y creo que ya podemos nosotros elaborar un programa de un culto, si el pastor nos lo permite, poder ayudar en ese punto. Así que fue un gusto, hermanos, poder estar con ustedes. No sé si el hermano Carlos va a dar más información. Sí, correcto. Gracias, Marisa, muy amable. También hermana Marilis pone un programa, dice saludo, bienvenida, oración, himnos, prédica, himnos, ofrenda y diezmos. Importante, ¿no? Los diezmos, anuncios, oración, bendición final. Y nuestro hermano Gustavo te da un saludo a ti directamente. Muy bien. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos abordando esto en el programa de homilética? Les voy a contar un caso en estos 2 minutos que me quedan para que ustedes comprendan la importancia que tiene este puntito, que no es muy grande, pero sí está ahí en nuestras notas y conviene considerarlos. Por cierto, están en las notas del IMC, no aparecen en el folleto de los que tienen los hermanos de Guajitos, pero igual hoy lo recibieron y muy conveniente que lo hagan. Tuve una experiencia hace algunos años cuando me tocó que ir a una iglesia por razones complicadas. La iglesia estaba en conflicto, habían 2 bandos y la iglesia tuvo que intervenirse.
Pues tuve la bendición de ir por parte de la administración de la iglesia en aquella época. Y bueno, era un asunto delicado porque habían dos bandos, tristemente, ¿verdad? O sea, lo que pasaba en Corinto no era nada raro, no es nada raro, pasa hoy en siglo XXI, perdón. Solo que fue siglo XX. Ah, no, no, fue siglo XXI ya cuando fui, perdón. Los hermanos estaban molestos entre sí, habían dos grupos. Entonces, cuando uno llega ahí ante esa situación, no puede decir, hermano, usted dirige, porque entonces los del otro grupo se enojan. Y no les puede decir, hermanos, usted hágame favor, recoja la ofrenda, porque entonces se enoja el otro grupo. Y nos toca qué hacer todo. Y eso puede pasar también en una misión, por ejemplo, si es una iglesia muy pequeña, en donde usted, además de predicar, que es el tema de homilética, le toca que dirigir alabanzas, le toca que estar bueno, en todo lo que nuestra hermana Marisa hoy nos explicó, ¿sí? Las lecturas bíblicas y todo. Entonces, siempre conviene, hermanos, que usted esté preparado. Ese es el mensaje, eso es el porqué, esto está aquí también. Porque no podemos llegar y decir, hermano, no, es que a mí solo me dijeron que yo tenía que predicar. Y casualmente ese día se enfermó el encargado de la misión y cuando usted llega, pues los hermanos a puras penas pueden abrir la puerta del templito y están las hermanas ahí y usted está solo, o hermana, usted llega también acompañando a su esposo y le dicen, mire, entonces usted encárguese de las hermanas en el culto femenil y las hermanas no predican, entonces hay que dirigir los cánticos, hermana, hay que hacer la predicación, esa si usted la llevaba preparada porque recibió este curso de homilética, pero debe de usted preparada para manejar todo desde que empieza hasta que termine. Y ese es el sentir de que esto esté en nuestro folleto. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención. Ha llegado la hora de finalizar y pues tenemos clase, obviamente, dentro de 8 días. A todos. Dice Yesenia que está en el folleto en páginas 95 y 96. Perfecto, gracias. Ahí está, hermanos, entonces este tema de cómo dirigir las diferentes partes del culto, que siempre es importante que ustedes lo revisen. El hermano Gregorio Sicán, con esto termino esta intervención de por qué está aquí. Hermano Gregorio Sicán, pastor de nuestra congregación en Guajitos por bastante tiempo y evangelista por mucho más, él decía, nos decía a nosotros como obreros, ustedes siempre deben de estar preparados. Ahí en su misma escritura metan un papelito con una dirección, ¿sí? Ya preparada, así como se hizo con mi hermana Marisa ahorita en la noche, la misma, ahí. Tal vez nunca la usemos y se ponga María, porque eso me pasó a mí, se empezó a poner amarillo el papel, pero en algún momento nos puede servir. Además del tema, ¿verdad? Él decía, ustedes llevan una predicación y un tema. Nos decía, pueden llevar un tema de difunto también, porque de repente llegan ahí y lo que encuentran es un difunto y le dicen, hermano, ya que usted vino y está acá, pues predíquenos porque estamos muy tristes y nadie quiere predicar hoy. ¿Y qué hace usted ahí si nunca lleva preparado un tema, por ejemplo, como esos que no se prevé, nadie sabe cuándo va a morir? Hermanos, ahí lo dejamos. Muchas gracias, tomen su descanso. Creo que hermano Carlitos ya está con nosotros. Hermanos de IMC pueden quedarse, pueden continuar en las clases.